romper el silencio porque todavía no nos va a dar presupuesto para adquirir un micrófono. Pero ya estamos en eso. Para los que estuvieron preguntando, examen extemporáneo va a ser el día viernes. ¿Sí? Lo vamos a hacer aquí en clase y lo van a hacer aquí conmigo porque son preguntas directas que les voy a hacer. ¿Sí? Mientras los demás están recibiendo clases. Entonces, tienen que estudiar todo el material seguro. Y respecto a las notas, yo calculo que el fin de semana ya están. ¿Sí? Ya empecé a calificarles y la verdad que les fue bastante bien. El margen de error, si muchos en una pregunta o en dos, sí creo que se confundieron por ahí con los términos, pero pues la verdad está bastante bien. ¿Sí? Para este segundo parcial, la misma mecánica, vamos a hacer laboratorios o tareas. ¿Sí? Siempre lo han hecho así, el otro viernes normalmente están en clases porque es una cuestión del pacto colectivo de aquí de la U. ¿Sí? Si el otro viernes no suspenden clases, vamos a realizar un laboratorio en ese periodo. ¿Sí? Para que ustedes, pues, igual es en línea, ¿no? Sí. Es en línea, pero lo vamos a hacer así para que ustedes, pues, solo hagan su laboratorio y ya finalicen, porque yo entiendo que hay muchos que empiezan como a irse a esto de las antorchas o están en actividades cívicas. Entonces, el viernes sí tenemos clase definitivamente y el martes de la otra semana también tenemos clase. Ahora si lo suspenden el viernes, pues lo reprogramamos. ¿Ok? El próximo viernes, la verdad que semana virtual. Ajá, el próximo viernes que es virtual sería laboratorio. ¿Ok? Viernes 2. Bien, entonces, Venga, la voy a pasar. solo les encargo el La voy a silencio, por pasar. favor. Por eso me sale. En el desarrollo de nuestro programa, el siguiente punto son las políticas de Estado. ¿Sí? ¿Qué es la política de Estado? O yo les consulto a ustedes. ¿Alguien sabe en la actualidad cuál es la política de Estado o la política de gobierno que se está aplicando en la actualidad? ¿No? Porque pareciera pues que los gobiernos en nuestro país llegan al poder, ¿sí? Muchas veces eso hasta sirve como punto de crítica en el sentido de que los partidos políticos, si bien es cierto, son esos vehículos que llevan a ciertas personas con el clamor popular a elegirse, normalmente no están preparados ni tienen un plan de gobierno, ¿sí? Pareciera o técnicamente que todos llegan a improvisar. Sin embargo, ¿sí? Existe una dirección, bueno, no es una dirección, es una secretaría, ¿sí? La cual es Segeplan, la cual entre sus funciones está o se encarga de velar por una planificación estratégica para que el Estado de Guatemala pues, pueda desarrollar. ¿Okay? Durante los últimos 2-3 periodos me atrevo a pensar que normalmente lo que han hecho es pues, acomodar o agarrar un copy-paste. Y lastimosamente, ¿sí? No tenemos o no llevamos un rumbo claro, porque el deber ser o el ideal tendría que ser que la persona o el político que se postule a la presidencia, igual para las otras cuestiones que para la presidencia, pues genere una política, lleve un plan de trabajo, y ese plan de trabajo pues tendría que estar alineado a la política de Estado. ¿Y esto por qué? Porque los estados, ¿sí? Si nos vamos a esa definición de lo que es Estado, pues vemos que al final lo que buscan es el bienestar común y el desarrollo de esas personas. ¿Se recuerdan cuando miramos la parte de comunidad internacional? Y que la comunidad internacional pues busca o tiene un objetivo al cual llegar o busca desarrollar. Asimismo los estados pues tendrían que tener pues una ruta clara o al menos un camino. Lamentablemente pues las distintas ideologías políticas que existen terminan desfasando, ¿sí? Ese camino, y por lo tanto termina siendo muy difícil que un Estado pues, tenga una política de Estado clara, ¿sí? Ahora bien, para empezar a definirlo pues podemos entender, ¿sí? Esta diapositiva, si recuerdo, si no les tomé foto, ya está cargada ahí en el drive, ¿sí? Más fácil, solo se meten al drive y si alguien me hace favor de mandarle al grupo mejor de WhatsApp, porque así todos la pueden ver.
pues casi no se mira. Entonces, pues entendemos que las políticas de Estado van a ser esos cursos de acción estratégica que los Estados deben tomar, ¿sí? Y va a establecer pues participación y legitimidad ciudadana derivado a que ese mismo clamor popular o esas mismas personas que llevaron a cierta persona, ¿sí?, saben las necesidades que las mismas tienen. Entonces, la política de Estado tendría que ser esa traducción de lo que el pueblo necesita, ¿sí?, de lo que el pueblo le hace falta para que el Estado, ¿sí?, en ese concepto, en esa idea que tenemos del Estado que tiene que responder hacia nuestras necesidades, que bien o mal, ¿sí?, al final ya estamos ordenados por eso. Y derivado de eso es que nos cargan o nosotros pues pagamos tributos, ¿sí? Realmente de ahí viene la idea de que el pueblo tribute para que el Estado pues pueda funcionar y pueda suplir esas necesidades. Entonces los mismos pues tendrían que tener o tendrían que estar basados en esa participación y en esa legitimidad ciudadana, y asimismo pues tener marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales orientados a proporcionar el bienestar y el goce de los derechos humanos a la población guatemalteca, ¿sí? Lamentablemente, al inicio les consultaba si alguien sabe cuál es la política de gobierno que está actualmente funcionando y nadie la conoce. Y es que a ninguno de nosotros se nos invitó a participar. O yo no sé, pero al menos este gobierno pues instauró por ahí mesas de diálogo y todo. Y no sé si ustedes participaron, pero realmente la mayoría de la población pues, no participa de las mismas. Entonces se empieza a perder esa legitimidad ciudadana, y al no tener esa participación, al final, ¿sí?, las políticas de Estado pues, no van a responder a las necesidades de todas las personas. Vemos aquí pues que constituye un mecanismo de conducción y coordinación de las principales responsabilidades gubernamentales con relación al bienestar y la protección de la población. Lo que se busca es pues que todos tengamos mejores condiciones de vida, ¿verdad? Que el Estado nos provea salud, educación, ¿sí?, infraestructura vial, ¿sí?, que el Estado pues tenga buenas relaciones con otros estados, y asimismo que se dé una cooperación internacional, ¿sí? Al final, para que nos dé mejores condiciones de vida, la entrega de bienes y servicios básicos para el desarrollo de sus capacidades, el libre ejercicio de sus derechos y el acceso a oportunidades de progreso. Pero realmente, si nos ponemos, y es que es muy fácil, si nos ponemos a criticar, pues es bastante fácil, encontramos falencias en todo, ¿sí?, pero no tenemos oportunidades, o no todos tenemos el acceso a esas oportunidades de desarrollo. Si se dan cuenta, ¿sí?, la facultad últimamente ha crecido, ¿sí?, y pareciera que los abogados los imprimen, y hay un montón que los desaparecen a diario. Incluso hoy fuimos testigos de eso, y al final, bien o mal, ¿sí?, terminamos llegando a un estado que pues no garantiza esos derechos fundamentales, ¿verdad? Independientemente que trabajar penal pues es complicado, ¿verdad? ¿Sí? Pero así como mataron hoy a ese abogado, mataron unas 15, 20, 30, 50 personas más, ¿sí? Y a diario pues el Estado no responde, o nosotros pues no tenemos acceso a nada de lo que se supone que tendríamos que tener por, pues primero, pertenecer a un Estado, y siguiente, porque supuestamente pues nos encontramos dentro de un Estado de Derecho, ¿sí? Ahí no se mira, pero la definición que tenemos establece que las políticas del Estado son lineamientos, directrices o cursos de acción adoptados oficialmente por un país a través de sus instituciones con el objeto de orientar el desarrollo nacional en el mediano y largo plazo. Se diferencian de las políticas de gobierno en que trascienden a los periodos presidenciales y no dependen únicamente de la visión de los gobernantes de turno, sino que representan consensos más amplios entre los diferentes poderes del Estado y sectores de la sociedad. Entonces, ahora, con esta nueva definición, ya nosotros podemos tomar una nueva, ¿sí? La primera, políticas de Estado, ¿sí?, que ya vimos la definición. Ahora, por este lado, o por el otro lado, tenemos políticas de gobierno. ¿En qué se diferencia? La política de Estado pues tendría que ser ese curso, ¿sí?, ese camino por el cual el Estado tiene que desarrollarse,
sin importar quién sea el presidente, sin importar si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, ¿sí? Si patea con las dos, no tendría que importar porque se supone, o tendríamos que entender esa política de Estado como ese objetivo que es que el mismo Estado, en este caso el Estado guatemalteco, pues logre desarrollarse y cumplir esos fines, ¿sí? Mientras que la política de gobierno, ¿sí?, va a ser ese camino o esas acciones específicas que cada gobierno de turno va a tomar durante esos 4 años que tiene su periodo. Si se dan cuenta, dentro de las políticas de Estado están incluidos pues los demás poderes del Estado y los sectores de la sociedad. Y es que qué bonito es pues un Estado que funcione, ¿verdad? Imagínense un Estado que esté alineado tanto en el poder legislativo, o sea, que los legisladores pues efectivamente emitan leyes que pues beneficien a la colectividad, que beneficien a todos los guatemaltecos, un organismo judicial intachable que por la forma de elección pues responda al clamor popular y que responda pues a esas intenciones de juzgar y aplicar la ley para todas aquellas personas que no lo cumplen. Y pues obviamente un organismo ejecutivo que esté haciendo esa tarea de ejecutar, ¿sí?, y de planificar para que el Estado se desarrolle. Tendrían que estar alineados para esto, pero nosotros vemos hoy el Estado un día y está alineado, pero para hacer un montón de cuestiones. Y ni siquiera actualmente me atrevería a pensar que el Estado está alineado, porque si se dan cuenta, pues por ahí hay una parte del Poder Legislativo que está con la Fiscalía y otra parte del Ejecutivo que sí tiene sus diputados, pero cada quien al final y va por diferente camino, va por diferente rumbo. ¿Cómo nos perjudica o cómo termina pues traduciéndose eso? En un Estado fallido como el que actualmente tenemos, ¿sí?, en el cual pues pareciera de nunca acabar, y pareciera que cada 4 años va a desfilar una nueva persona, ¿sí?, que solo va a llegar a enriquecerse y a hacer negocios. Bueno, no solo una, sino que con los 14 ministerios, el presidente, 15, y más todas las secretarías, imagínense, cada 4 años, al final y pareciera que y solo estamos buscando nuestra oportunidad, ¿verdad? Y no está mal, pero es hasta lo que el sistema al final nos ha llevado a todos. Porque yo les aseguro aquí, les ofrecen a ustedes, ya graduados obviamente, ¿sí?, y que yo espero que de verdad todos se gradúen aquí, pero ya graduados pues nos ofrecen ser secretarios, ser ministros, y nadie va a decir que no. Y a veces podemos llevar muy buenas intenciones de querer ejecutar, pero nos enfrentamos pues a ese monstruo estatal que está fallido y que al final se traduce en esto, que no tenemos o no existe una política de Estado clara, no sabemos el rumbo que va a tomar Guatemala, ¿sí? Entonces, mientras, si se dan cuenta, al final es un problema hasta más estructural, porque ¿qué importa que quede la señora esta? ¿Qué importa que quede el otro viejo arrogante? ¿O qué importa que quede el Garzú que... O sea, no importa. Quede quien quede. Al final, como no hemos llegado a un consenso claro, como no hemos definido una política de Estado clara, pues no va a funcionar, o nuestro Estado pues no va a poder seguirse desarrollando o avanzar, ¿sí? ¿Qué características principales encontramos para las políticas de Estado? ¿O qué tienen que tener las mismas? Primero, un carácter permanente. Se mantiene en el tiempo y es independiente al gobierno que está en función. Muchos pues lo critican, pero realmente a mí que me encanta eso de andar estudiando, andar leyendo y de meter mi nariz en lo político, en lo judicial, un montón, me ha llevado a descubrir que, y yo sé que aquí van a estar muchos que están en contra de eso, pero en Argentina es el único estado de tal vez toda Latinoamérica donde yo realmente ubico que implementaron una política de Estado real, ¿sí? Yo sé que la ultraderecha es malísima y aquí en Guatemala las personas de ultraderecha pues tal vez ni representan realmente lo que es esto, ¿sí? Y esa política libertaria pues al final para muchos no está bien, pero imagínense, Argentina implementa una política de Estado clara, ¿sí?, en la cual pues empiezan a reducir el Estado, o sea, se busca una reducción del Estado, ¿sí?, y una congregación de funciones
en más entidades con tal de ir acortando el Estado. Porque al final el Estado no tendría que ser ese papá que nos resuelva la vida, sino que el Estado solo tendría que crear las condiciones óptimas para que cada persona se pueda desarrollar, ¿sí? Porque eso de que el Estado me va a dar 1.000 quetzales, 2.000 quetzales, una mi bolsita de comida o cuestiones así, al final ya sabemos, y eso a nivel político internacional no ha funcionado en ningún Estado. Entonces en Argentina se implementa y pues bien o mal, ¿sí? Para los que son economistas pues va bien, para los que son políticos va mal, para los que son de derecha va bien y para los que son de izquierda va mal, pero al final, ¿sí? Y estas ideologías desfasadas o que realmente se olvida, ¿sí? La real intención de gobernar, y es que aún así tengamos diferentes ideologías, ¿sí? El objeto principal tendría que ser la gente, tendría que ser pues todos los habitantes, ¿sí? Tendría que ser el futuro del país. Y para esto pues es donde enfocamos esta característica de que tiene que ser permanente. Pero ¿qué pasa? Llega un gobierno, ¿sí? O al menos aquí en Guatemala llega un gobierno, se les ocurre poner tu regalo seguro, y llega el otro gobierno y le pone mi bono seguro. Entonces al final solo buscan cómo perpetuar ciertas acciones para poder ir desfalcando al Estado, ¿sí? Y es que es una realidad, ¿sí? Podríamos establecer que es mentira o que alguno ha funcionado más que otro. Realmente el dinero que llega con esa ejecución de los programas al final pues no va a cambiar nada, solo crece la deuda pública y al final pues el problema de fondo no lo soluciona, que es realmente pues establecer el camino para el cual queremos que llegue Guatemala. Luego necesitamos un consenso nacional que surge del acuerdo entre distintos actores políticos, económicos y sociales, los que le da legitimidad y estabilidad. Al final en nuestro país, ¿sí? Pareciera que pues, los políticos tienen bastante poder y bastante peso, pero realmente, si nosotros nos fijamos, terminan siendo como marionetas de ciertos grupos de poder, ¿sí? Por ahí hay un sinfín de libros, pero desde La Patria del Criollo, que es un libro que mi abuelo, ¿sí? Cuando aprendió a leer, lo pudo leer, ¿sí? Desde ahí se viene estableciendo y tenemos un modelo, nosotros, un régimen económico colonial, en el cual pues, las mismas familias han venido explotando a través de todo el tiempo al país. Entonces, al final, no vamos a llegar o no podríamos encuadrar en esta doctrina de un consenso nacional, ya que ciertas políticas económicas pues, son impuestas por estos grupos de poder, porque obviamente a estos sectores políticos y a estos sectores económicos no les interesa pues, que todos pues, nos desarrollemos o alcancemos un estatus de vida o un status quo aceptable, ¿verdad? Porque esto les reduciría a ellos considerablemente pues, sus capitales que han manejado a lo largo de los años, ¿sí? ¿Y saben qué es lo más chistoso de todo? ¿Sí? Y que quede claro que no soy socialista, no soy comunista, porque no me considero así, pero al final lo más chistoso es de todo que es lo que más consumimos, ¿sí? Nosotros mismos consumimos a esas mismas familias, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo. Qué ricas las alitas, los camperitos. Yo no tomo, pero, o sí tomo, pero no tomo eso. Pero qué rica lo que viene en una botella de café y tiene ahí un gallo. El azúcar que ustedes toman todos los días, que tiene hasta una canción y en diciembre. El café, al final, y pues todo lo que nosotros consumimos le pertenece a esas mismas personas, ¿verdad? Entonces, pues realmente llegar a un consenso nacional para poder establecer una política de Estado, pues pareciera una utopía, ¿verdad? Pero, ¿que se puede hacer? Sí se puede hacer. Tendría que llegar, y ahí muchos otros critican al presidente vecino, ¿sí? Porque al final esta persona llegó, se implantó, tomó ciertas acciones, no le importó a la comunidad internacional ni lo que establecían los grupos de poder dentro de ese país, y estableció una política de Estado, ¿sí? Ese es otro ejemplo claro de cómo sí se puede. Al final la política de Estado de El Salvador va enfocada en seguridad, ¿sí? En ese primer periodo que él tuvo, esa política, y eso, o ahí pueden ver cómo se traduce una política de Estado que sí se implementa. La política de Estado era seguridad. Hoy en día es desarrollo y crecimiento económico, ¿sí?
Y hasta hace unos días publicó una foto, bueno, es un reel de unos mercados, no sé si lo vieron. Sí. Es un mercado, o sea, un mercado municipal de allá es casi igual a un centro comercial de aquí. Y están haciendo como 5 o 10. ¿Sí? Y están haciendo un aeropuerto increíble, ¿sí? Que no les va a servir de nada porque el jueves les vamos a ganar. Entonces no lo vamos a usar. Pero al final, si se dan cuenta, esa política de Estado en un país tan pequeño y tan cercano sí se logra. Y pues tiene un carácter permanente. Por ahí varios lo cuestionan porque este mes va a durar en el poder lo que él quiera. Ya tiene una carta libre para eso. Llegó a un consenso nacional. Sí, las personas se dieron cuenta de que la seguridad pues era necesaria y todos lo aceptan. ¿Y saben quiénes son los únicos que no lo aceptan? Los que estaban en el otro partido. Pero ustedes van y le preguntan al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente como nosotros, cómo ve El Salvador, y pues lo ve bien. Se quejarán tal vez de que todo está más caro, pero obviamente mientras más desarrollo hay en un estado, pues los precios suben, ¿sí? Por eso es que en Suiza una botella de agua pura cuesta como 40 quetzales, ¿sí? Por eso en Suiza el transporte no vale 1 euro, vale como 4 o 5, 6 euros. Entonces, mientras más funciona el Estado, pues más caro se vuelve el nivel de vida. Pero, si se dan cuenta, al final, y pareciera en Guatemala muy difícil, pero tenemos el ejemplo claro de El Salvador que sí se puede. Y como la teoría, aquí lo miramos como simple teoría, o como algo muy lejano, pero cuando realmente existe una voluntad política, sí se logra hacer. La siguiente característica es que tiene una visión estratégica, buscan atender problemas estructurales y garantizar objetivos de desarrollo sostenible a futuro. Al final esa política de Estado pues tiene que responder para los años que vienen, ¿verdad? Para las generaciones que vienen, más que para los beneficios o esas alternativas inmediatas que nos podrían solucionar. Asimismo, pues encontramos una base jurídica e institucional, las cuales pues obviamente tienen que estar respaldadas por leyes, políticas públicas y compromisos internacionales, que al final es lo que nosotros en el curso vemos. Y es que, derivado de la Organización de las Naciones Unidas y de esos objetivos de desarrollo sostenible que se vienen dando, pues es que los gobiernos tendrían que enfocar, y más adelante en la presentación hay una parte de eso, y es que los estados, pues al existir esa comunidad internacional de la que hemos venido hablando, pues todos los estados tienen que fijarse como ciertos parámetros o ciertas directrices mínimas las cuales tienen que cumplir para que el mundo pues se vaya desarrollando. Y pues encontramos una característica de un carácter integral, la cual pues tienen que abarcar esta política de Estado, la educación, la salud, la seguridad, la justicia, ¿sí? Todos aquellos derechos de primera y segunda generación que tenemos, los cuales pues el Estado tendría que responder, o pues más que responder, crear las condiciones adecuadas, ¿sí? Ahora bien, en Guatemala, si ustedes no lo conocían o ya lo conocen, existen alrededor actualmente de 69 políticas de Estado, ¿sí? Según la planificación estratégica, un sector se va a definir como la gestión de un conjunto de instituciones que corresponde a un tema o aspecto común para el desarrollo nacional, que va acompañado de criterios estratégicos y técnicos. Entonces, hay diferentes sectores, ¿sí? Salud, educación y este sinfín de cuestiones, en los cuales pues el Estado sí tiene políticas para que cada uno pues se pueda ir desarrollando. No es que no existan, sino que realmente pues no se cumplen, y al no cumplirse pues pierden primero esa notoriedad, y segundo pues si las personas que están encargadas de que se apliquen solo llegan, y ahí es donde el problema nace en la corrupción. Si todas las personas que llegan solo llegan por esto y no por esto, al final no saben a dónde están llegando, no saben qué van a hacer, y por lo tanto existen las políticas, pero al no tener la gente capaz para poderlas aplicar, pues dejan de funcionar, ¿verdad? Y ya no terminamos conociéndolas muy bien. Dentro de los temas que tratan las políticas de Estado vigentes en Guatemala, pues si se dan cuenta, están los 4 grandes problemas que tenemos como Estado. El combate a la pobreza, ¿sí? En Guatemala el 85% de la población es pobre. Imagínense. Eso quiere decir que de cada 10 personas, 8 pues no llegamos a ajustar para la entrada, para
para el partido, ¿sí? 8 tenemos, y por ahí, yo actualmente trabajo en banco y estábamos la semana pasada viendo una estadística en la cual, pues, de todas las personas, o de ese cúmulo de personas que tienen tarjetas de crédito en Guatemala, 9 de cada 10 están endeudadas. Entonces, pues, al final, soy yo. Al final, si se dan cuenta, ¿sí?, que no tengamos o que exista la pobreza, al final cada vez a nosotros nos atrae. Ayer salía una publicación de que en Guatemala aproximadamente cada persona debe 13,000 quetzales. ¿Sí? O sea, de la deuda externa del país, nosotros cada uno tendría que pagar 13,000 quetzales, ¿sí?, para poder salir. Imagínense, hay personas que ni siquiera en un año logran juntar 13,000 quetzales para sobrevivir. Entonces, obviamente, el combate a la pobreza es como el mayor flagelo de nuestra sociedad. El fortalecimiento de la protección social, esto viene dado del desarrollo de las comunidades y de todas las personas, ¿verdad? Pero realmente, y sí tenemos una institución, sí tenemos el Ministerio de Desarrollo, ¿sí?, pero al final no termina cumpliendo esa función. La cobertura y la calidad de servicios básicos y los compensadores sociales efectivos y focalizados. Entonces, hasta ahí llegamos con el punto de la política o de las políticas de Estado, que esto nos daría para un diálogo o un debate enorme. Pero, ¿con qué quiero que se queden? Si existe la teoría, y si existe la teoría es porque sí se puede hacer efectivo. En Guatemala, como les digo, pareciera muy difícil, pero yo encuentro que no hay excusa a raíz de ver a El Salvador. Porque El Salvador hace 8 años, o antes de que llegara este presidente, pues estaba peor que nosotros, ¿sí? Y yo miro a El Salvador y en unos 10, 12 años, dependiendo qué pase con el gobierno, pues yo considero que El Salvador incluso se va a convertir en una potencia a nivel mundial, ¿sí? Y lo han hecho otros países, como por ejemplo Taiwán. ¿Sí? Taiwán, para 1980, el Producto Interno Bruto y los índices de desarrollo eran muchísimo más bajos que Guatemala, ¿sí? Hoy en día, pues Taiwán es uno de los 10 países más ricos del mundo. Entonces, sí se puede, pero pues necesitamos de mucha voluntad política, de mucho apoyo internacional, y pues que al final sí se logre. Ahora pasemos al punto de la política general de gobierno, ¿sí? Actualmente existe el documento, ¿sí? Ustedes si van a la CGPLAN, ahí se los pueden dar, les dan por ahí la política general de gobierno, el cual pues básicamente es el plan o esa estrategia que este gobierno actual, 2024-2028, va a seguir para pues, poder desarrollar el país, ¿sí? Este documento pues ayuda a priorizar las acciones que mejorarán la vida de la población y responderá a la demanda de cada uno de los guatemaltecos, ¿sí? La política general de gobierno 2024-2028 está dividida en 10 ejes de acción para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos con equidad, inclusión y democracia. Para su elaboración se incluyó una breve consulta con autoridades de los pueblos indígenas, reconociendo la deuda que el Estado de Guatemala tiene con estos pueblos y para fomentar la equidad y pluricultura del país. Pero se recuerda en ese momento, y es que al final de eso es lo que se trata realmente, pues la política, ¿sí? Y el gobierno, ¿sí? Los pueblos indígenas apoyaron mucho para que este gobierno lograra tomar posesión, porque no los iban a dejar, ¿sí? Entonces eso fue como entre noviembre y enero de 2023-2024. Pues crearon mesas de diálogo, crearon mesas técnicas, por ahí estuvieron incluyendo a ciertos sectores, pero realmente pues más que hacerlo con conciencia, pues fue como un acto para responderle a estas personas. De ahí pues que incluyeron a muchos líderes, y no tengo nada en contra de las comunidades indígenas, al final pues todos somos guatemaltecos y todos somos necesarios, pero al final terminaron varios de ellos dirigiendo o perteneciendo a este gabinete de gobierno. Entonces caemos a un punto de que lo que siempre había identificado y somos diferentes, al final y no fue posible porque se dieron cuenta que para llegar al poder pues es necesario la negociación y pues ahí sí que jalar a varios grupos de poder para que pues, se mantengan
realmente en una armonía. Sin embargo, pues es un precedente claro porque nunca se había incluido, ¿sí? La última vez que se hizo algo así fue para los acuerdos de paz, en los cuales pues obviamente estuvo integrado por varios sectores políticos, económicos y obviamente los pueblos originarios. Y hasta 2024, imagínense, la firma de los acuerdos de paz fue en 1996, ¿sí? O arrancó en el 96 y hasta por el 2000 fue finalizando eso, y hasta 24 años después se vuelve a integrar a ciertos sectores para la planificación de esa política de Estado. Entonces, pues realmente siento que todavía vamos con el pañales en cuanto a tener claro una política de Estado, ¿sí? En este documento pues se promueve la inclusión y participación de los pueblos indígenas, se toma decisiones fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre las distintas representaciones para garantizar pues así la implementación de políticas inclusivas y respetuosas de la diversidad cultural. Y no estaba mal, pero después del 2024 para acá, al final nosotros pues no hemos sido testigos de un gran avance, ¿verdad? O no ha existido un gran desarrollo. Tal vez pues yo quiero creer que sí tenían la voluntad política de hacerlo, pero se toparon con el aparato estatal y con las cortes cooptadas y todo, y por eso no hemos visto. Y además pues se toparon con que llevaron muchas personas nuevas, y eso estuvo bien, pero obviamente una persona nueva pues es inexperta. Y el aparato estatal o el organismo ejecutivo pues funciona, ¿sí? Y como los mismos han estado siempre, y así saben todas las mañas, cuando llega gente nueva pues no sabe cómo operar, y en parte no es como por justificar un poco el actuar del gobierno, pero si se dan cuenta, ¿sí? Como cuando nosotros llevamos un trabajo nuevo, necesitamos el trabajo, pero pues tal vez si llegamos, imagínense que el día de mañana nos contrataran en Domino's Pizza, ¿sí? O sea, no tenemos ni idea de cuál es el proceso, qué es lo que se hace, cuántos ingredientes lleva y cómo hacerlo, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues hay una curva de aprendizaje, al final, ¿sí? Esos pocos avances y ese retroceso que se ha tenido en cuanto a las políticas de Estado y a las políticas de gobierno, porque ningún gobierno continúa la política del anterior, pues hace que el Estado pues vaya siendo, o el desarrollo pues vaya siendo más lento. Los 10 ejes estratégicos de la política actual del gobierno pues están centrados en la transformación del gobierno en uno eficaz y transparente, desarrollo social, protección y seguridad social, la lucha contra la desnutrición y la malnutrición, la construcción de infraestructura económica para el buen vivir, la reducción de la brecha digital por medio de la tecnología y la innovación, la convivencia pacífica por medio de la seguridad democrática, la conservación y protección del medio ambiente, la promoción de una ciudadanía sin fronteras y el establecimiento de bases para un nuevo contrato social. ¿Sí? En el 2028, cuando finalice este gobierno, este tendría que ser el examen que cada uno como ciudadanos pues le pase, ¿no? Para ver si realmente cumplieron con lo prometido o no. Y es por esto que, imagínense, esta parte de las políticas de Estado para mí dentro del pensum es muy importante, porque hasta antes de hoy, tal vez ustedes no lo sabían, pero a partir de ahora ustedes ya saben cómo es que se tiene que examinar un gobierno y cómo realmente se puede medir si un Estado pues al final sí está en vías de desarrollo o realmente solo está estancado, ¿verdad? Y estos 10 ejes son los que tendríamos que calificar de nuestro gobierno, ¿sí? Al final, pues, esta política general de gobierno 2024-2018, que la estudiamos porque es la que actualmente está en vigencia, pues se centra en 5 columnas vertebrales, en 5 ejes. Aparte de esos 10, pues estos 5 son los más importantes: la economía, la competitividad y la prosperidad, desarrollo social, gobernabilidad y seguridad de desarrollo, un Estado responsable y transparente, y pues un Estado con relaciones con el mundo. ¿Sí? Si lograran alcanzar estos 5 pilares, pues podríamos establecer o creer que hicieron bien su trabajo. ¿Sí? El primer pilar, el de economía, competitividad y prosperidad, pues se busca crear condiciones adecuadas para aumentar la inversión productiva, con el propósito de generar nuevas oportunidades de empleo formal. ¿Sí? Se promoverán y dinamizarán oportunidades de exportaciones, el turismo, el fortalecimiento
a las MIPYMES sobre la base de una infraestructura pública funcional. Al mismo tiempo, pues se promoverá el equilibrio presupuestario, la estabilidad macroeconómica y financiera, y por último se fomentará la inclusión social y sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Si se dan cuenta, suena muy bonito, pero realmente ya aplicarlo y ejecutarlo pues está bastante complicado, ¿verdad? Por ahí hay ciertos programas, ¿sí? Si se dan cuenta, pues tenemos la política de Estado, que tendría que ser el camino, tenemos la política de gobierno, ¿sí? Que es del gobierno de turno, y después hasta abajo pues están esos programas sociales o programas de Estado, ¿verdad? Estos tendrían que estar alineados, ¿sí? Y pues ser eso como un tren que cada vez se vaya nutriendo más y que vaya cumpliendo pues los objetivos de cada uno, ¿sí? El segundo, dentro de los temas que se tocaban aquí, pues está el impulso al crecimiento económico. Por ahí hay en la actualidad ciertos programas en los cuales pues los agricultores y ciertas personas, ¿sí? logran acceder a pequeños créditos para poder cumplir con esto, pero realmente pues no termina de llegar a toda la población, ¿verdad? O solo se incluyen a ciertos sectores y al final pues termina convirtiéndose en una política clientelar esto para las personas que pues son allegadas tengan acceso, ¿sí? Y todos estos temas son los que se deberían desarrollar pues en este primer pilar. Luego tenemos el del desarrollo social, el cual se organizaba para proporcionar la igualdad de oportunidades. Es decir, que toda la población guatemalteca pues tenga las mismas posibilidades de acceder a bienes y servicios indispensables para su desarrollo integral. Al final, pues, tendríamos que ir en ese camino, ¿verdad? Pero realmente ni siquiera tenemos acceso, de momento, a ciertos servicios básicos, como lo es el agua, ¿sí? A la gente le encanta ir a las carreras de la MUNI, pero cuando llegan a su casa no tienen agua para bañarse, o cuestiones así. Entonces, al final no se termina respondiendo con esto, ¿verdad? Y pareciera, pues, este es uno de los más difíciles, porque al final darle acceso a todas las personas a esos servicios básicos, pues cada vez va o resulta ser un reto más difícil, ¿sí? Al final, esta parte del desarrollo social pues va muy enfocada a esas comunidades del interior, ¿verdad? Que esas personas pues no tienen, si nosotros pues tenemos más limitados acceso a ciertos servicios, estas personas de ciertas comunidades ni siquiera los conocen o nunca los han tenido. Entonces pues el reto sería alcanzarlo o que se vaya desarrollando. Pero imagínense algo tan sencillo como que la Corte de Constitucionalidad esta semana dejó sin efecto lo de la clasificación de los desechos tóxicos y de los desechos de la basura. La verdad yo no lo miraba mal, ¿sí? Habían como 5 basureros, pero siento que por lógica común cada uno tendría que saber o aprenderse, ¿verdad? Si nos aprendemos, ¿sí? Un montón de cuestiones, aprender de qué basurero era cada cuestión, pues iba a ser, pues, no creo que fuera tan difícil, ¿verdad? Incluso aquí todavía los dejaron, pero eso buscaba que las municipalidades pues tuvieran un manejo de sus desechos. ¿Qué pasó? Eso no le convenía a muchos grupos de poder y a ciertos sectores económicos, y aparte que qué hueva, ¿verdad? Que la MUNI tenga la obligación de estar verificando eso y que el Estado pues sí regularice los desechos, ¿sí? Al final pues hay grandes empresas o grandes grupos que esto pues más bien les generaba a ellos gastos, y la Corte de Constitucionalidad lo deja sin efecto. Y traducido básicamente, pues sigan tirando la basura donde sea, no se clasifique y pues en algún momento ahí vemos qué hacemos. Pero realmente pues al no tener esa congregación, y era lo que les decía al inicio, todos los poderes del Estado tendrían que estar como en el mismo camino, en la misma ruta, en la misma sintonía, ¿verdad? Para que pues vaya funcionando o se puedan ir implementando estas mejoras. Sí, una consulta, ¿por qué donde aparecen todos los pilares, aparece hasta abajo ese medio ambiente? Porque al final este gobierno está como muy enfocado en el medio ambiente, ¿verdad? Muchos por ahí, o al hacer el análisis pareciera por la tendencia ideológica que tienen, ¿verdad? Pero sí, al medio ambiente le han metido pues, bastante presupuesto y buscan, ahí van a ver, hay un pilar específicamente para el medio ambiente, ¿sí? Tenemos el de gobernabilidad y seguridad y desarrollo, el cual pues, se busca implementar lineamientos estratégicos enmarcados
en reducir los niveles de criminalidad y violencia, prevenir el delito y la conflictividad y fortalecer la institucionalidad de la seguridad, ¿sí? Garantizar el acceso a una justicia pronta y cumplida y la debida custodia de las fronteras, promover los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas y el respeto a la propiedad. Y nos chocamos contra otro problema social, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? La seguridad en Guatemala, ¿sí?, depende pues, de ciertos grupos que están organizados desde el conflicto armado interno. Entonces, créanme, puede llegar un ministro de gobernación así muy de buen pedo que de verdad quiera cambiar todo, pero ¿sí?, hay muchos grupos de militares retirados que tienen empresas de seguridad privada que necesitan que exista la violencia en Guatemala, ¿sí? Y asimismo hay muchos grupos de narcotráfico y pues ustedes ya saben todas las movidas que hay en Guatemala. Entonces es necesario que exista eso para poderle, o sea, es necesario crear la enfermedad para poderle estar dando medicina de a poco, y así es como funciona estructuralmente pues ese sistema, ¿sí? Entonces, por mucha intención que se quiera tener, al final, ¿sí?, si suben los índices de violencia, ¿a quién creen que afectan más? Porque muertos siempre han habido, ¿sí? Y al final, pues tal vez a nosotros no nos afecta más que tal vez nos roben el celular o cuestiones así, ¿sí? Pero llega un punto, y quiero ver si ustedes lo han notado, llega un punto donde empiezan a matar gente, ¿sí? Yo me atrevo a pensar que son estos mismos grupos pues presionando, ¿sí?, para llegar a ciertos acuerdos o tener cierto alcance y influenciar en la parte del gobierno para que vayan cediendo a poco, porque hay temporadas en las que casi no hay muertos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que entender o ver el derecho penal como hay casos muy de cajón, ¿sí? Robos, asesinatos, por ahí los femicidios, que esas más que una causa del gobierno, pues es una causa o viene derivado de una causa social. Entonces pues son delitos así como, obviamente sí son importantes, pero son como muy chiquitos, y hay casos grandes que impactan realmente a toda la sociedad y que adquieren una relevancia especial. Entonces esos delitos pequeños siempre van a existir y siempre han existido, ¿sí? Pero al final llega un punto donde se agudizan y esto pues lo que hace es ver mal al gobierno, ¿sí? Entonces el próximo gobierno, ¿qué va a ofrecer? Seguridad. Si hay pobreza, el próximo gobierno, ¿qué va a ofrecer? Solucionar eso, ¿sí? Si hay migración, el próximo gobierno, ¿qué va a ofrecer? Pues mejores condiciones para que la gente ya no migre. Al final entonces pues hay aparatos paralelos que funcionan dentro de los estados que no permiten que esto se termine de desarrollar. Pero cada vez que piensen o que miren estas cuestiones y lo vean como imposible, pues solo vayan a ver El Salvador, ¿verdad? Que ahí pues, de a poco sí se ha podido ir mejorando. Relaciones con el mundo. En este apartado de la Política General de Gobierno 2020-2024 se enfatiza el aprovechamiento de las misiones diplomáticas como medio para contribuir a la visión renovada de las relaciones con el mundo. Si se dan cuenta, este gobierno pues era muy diplomático, y muchas personas que pertenecen a él pues son de carrera diplomática y se llevaban bien o tenían buena relación internacional. Pero, ¿qué pasó? Y si analizamos un contexto geopolítico, al final llegó Donald Trump a Estados Unidos y todos los que eran, ¿sí?, como amigos de este gobierno, pues perdieron mucho poder y mucho peso, y por ahí empezó la otra ideología a ganar pues, más aliados y más fuerza. Entonces se ha visto mermado en cierta parte ese apoyo económico, ¿verdad? Y ese desarrollo de relaciones con otros países, porque el mundo ahorita pues está partido, ¿sí? Por un lado pues está Donald Trump y los que se quieran unir a él, y los enemigos de Donald Trump y los que no quieran estar con él. Y derivado de eso es que normalmente cada semana pues están imponiendo nuevos aranceles, nuevas sanciones políticas, pero este gobierno yo pensé que iba a tener un buen desarrollo en eso y la verdad que nos iba a beneficiar, pero lamentablemente pues se ha ido mermando, no porque no hayan tenido una buena gestión, sino porque pues el mundo ahorita pues está en una crisis, está en una guerra entre estos bandos, ¿verdad? Y asimismo pues si se dan cuenta, USAID casi que Donald Trump hizo que desapareciera,
Y lástima porque para Guatemala, pues, obviamente había injerencia por parte de ellos a nivel político, pero a nivel social, a nivel de desarrollo, pues sí aportaban mucho para las comunidades. Nosotros no lo veíamos, porque no lo veíamos, pero las comunidades del interior sí tuvieron o sí resintieron esta parte de que ellos de a poco han ido suspendiendo ciertas misiones y ciertas operaciones, ¿verdad? Porque allá en las comunidades donde el gobierno no respondía, pues allí ellos ayudaban. Después le daban a la gente la cabeza y les ponían a repetir un montón de cosas, pero al final la gente tenía respuesta por parte de alguien, ¿sí? Y allá donde el Estado pues ya no alcanza a llegar, ¿sí? Entonces existe esta política general de gobierno, es la 2024-2028. El laboratorio que vamos a realizar pues va enfocado a la política, ¿sí? La van a tener que leer, no es tan extensa, y al final, ¿de qué les va a servir? El día de mañana tal vez ustedes llegan a Ciquetlán, ¿sí? O participan pues en el gobierno y van a ser esos abogados que puedan asesorar para poder hacer una política general de gobierno, ¿sí? Eso les va a conseguir trabajo, aparte que los va a posicionar bien, y pues de todas las promociones pues vayan a ver, pues de todos los que están recibiendo este curso, ¿sí? Tal vez ni siquiera vieron esta parte de políticas de Estado, ¿verdad? Entonces ustedes pues, por eso la van a conocer, ¿sí? Bien, ahora con estas 3 diapositivas terminamos. Plan Nacional de Desarrollo CATUM, ¿sí? Nuestra Guatemala 2032. ¿Qué es esto? ¿Será una política de Estado o una política de gobierno? El Plan Nacional de Desarrollo CATUM, nuestra Guatemala 2032, es un instrumento de planificación de largo plazo del Estado de Guatemala, elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, el cual pues se aprobó en el 2014. ¿Por qué se denomina CATUM? Porque según la cosmovisión maya, CATUM equivale a 20 años, simbolizando pues un ciclo de tiempo orientado al crecimiento, transformación y renovación de la vida en comunidad. Y por eso no se dejen engañar, ¿sí? Esto va muy amarrado a los objetivos de desarrollo, con los famosos ODS, que era esa agenda, o esa famosa agenda 2022, y de ahí llegó al 2032. Imagínense, esto se aprobó en el gobierno de Jimmy Morales, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta cómo utilizan la política para crearnos o generar en nosotros ciertas contradicciones, porque muchos dijeron, no, es que este gobierno pues es de tendencia de Soros y viene a implementar una nueva agenda y todo, y mentira, eso está aplicado en Guatemala desde 2014, y al final esto viene dado de la Organización de las Naciones Unidas cuando implementan pues los objetivos de desarrollo sostenible, que para el 2032 pues se supone que si se cumplieran estos y esos objetivos de desarrollo sostenible no son más que pues una planificación a nivel mundial para que los estados pues, puedan desarrollar. Entonces, el objetivo principal de este plan CATUM 2032 es guiar las políticas públicas y acciones del Estado hasta el año 2032 con el fin de construir una Guatemala más próspera, equitativa, democrática, incluyente y sostenible, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos y compromisos internacionales, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como Guatemala es parte de esta comunidad internacional y Guatemala es parte de la Organización de las Naciones Unidas, ellos en el 2014 pues se comprometieron a alinear esa política de Estado a estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Pues, primero para quedar bien, segundo para tener cooperación internacional y tercero porque se plantean estos como unos objetivos necesarios para que el mundo pues tenga un buen desarrollo y se pueda adaptar a esta situación. Y compañero, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues uno de los principales efectos que buscan reducir es el cambio climático. Y por eso la política general de gobierno está enfocada mucho al medio ambiente. ¿Sí? Bien. Los ejes estratégicos del plan CATUM. El primero pues es una está organizado en 5 ejes. Tenemos el de Guatemala urbana y rural, el cual busca reducir las brechas entre lo urbano y lo rural, ya que en Guatemala pues está demasiado marcado, ¿sí? Nosotros en Guatemala ya sabemos de que salimos de la ciudad y empezamos a ver ciertos elementos o ciertas características en común. Mientras ustedes van a Costa Rica, ¿sí? O tal vez a Panamá, ¿sí? Y uno sale de la ciudad y a lo que llega es a otra ciudad.
o tal vez no se marca tanto en Latinoamérica, digamos que México y Panamá, que están bastante desarrollados, pero uno sale de la ciudad, ¿sí?, de edificios y megaconstrucciones, pasa a otro poblado y no encuentra casas de lámina, ni de adobe, ni gallinas, ni se le atraviesa una vaca, sino que lo que continúa es una ciudad. Entonces en Guatemala todavía está muy marcada esa parte. Y no es que esté malo, no es que esté bien, pero al final pues sí se buscaba pues reducir las brechas, ya que al reducir las brechas de esto lo que va a generar es que la ciudad pues ya no se siga saturando de gente, porque si se dan cuenta ya no cabemos en la ciudad. Y si hay un desarrollo rural, pues al final las personas ya no tendrían necesidad pues de emigrar de sus departamentos para venir aquí a la ciudad capital. Pero imagínense desde cuándo se viene buscando esto, porque yo les apuesto que la mayoría, me atrevería a decir a la mayoría, sus abuelos o sus papás, ellos vienen del interior y vinieron a Guatemala a estudiar y a buscar mejores condiciones, ¿sí? Yo me recuerdo que en el 2009 escuché un discurso de un político que estaba buscando elecciones y la denominaba algunas ciudades dormitorio, por ejemplo Villanueva, Valencia, porque quizás no pudiera dormir. Sí, correcto. Y ese es un problema social incluso. Si nosotros, hoy en día, los que pertenecemos a este sector productivo, si nosotros queremos comprar una casa, aquí en la ciudad ya no hay casas. ¿Sí? La casa más cercana estará en Villa Canales, Villanueva, en San José Pinula, y ya ni siquiera en el centro de San José Pinula, porque es más lejos. Si se dan cuenta, al final, ¿a qué tenemos acceso nosotros hoy en día? A apartamentos. ¿Sí? Entonces, poco a poco, o el objetivo de este plan es pues, reducir esa brecha entre lo urbano y lo rural. Asimismo, bienestar para la gente, ¿sí?, centrado en salud, educación, nutrición y seguridad social. Esto derivado pues que la salud y la educación sí se marca demasiado la diferencia en cuanto a lo rural y lo urbano, ¿verdad? Riqueza para todos, promueve crecimiento económico sostenible e inclusivo, impulsa empleo digno, innovación, tecnología y competitividad. Asimismo, pues recursos naturales para hoy y mañana, ¿sí? Lo que busca es la conservación del medio ambiente, el uso responsable de los recursos y la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Y por último, un Estado como garante de derechos humanos y conductor del desarrollo, ¿sí?, por medio de fortalecimiento institucional, transparencia, justicia y democracia. Y tenemos pues la naturaleza y el alcance de este plan Catún 2032, ¿sí? El mismo va del 2012 al 2032, ¿sí?, los 20 años, por eso se le da el nombre. Es un plan de Estado, no de gobierno, ¿sí? Podríamos decir que actualmente pues es nuestra política de Estado, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber cuál es la política de Estado de Guatemala, pues tendríamos que ir a revisar este plan Catún. Y la política de gobierno, pues actualmente es esa, la 2024-2028 del gobierno de Fernando Herrera, por lo que trasciende de cambios presidenciales. Todos los presidentes que lleguen hasta el 2032, sí, que ya solo es este y el siguiente, pues tendrían que establecerse hacia ese plan, ¿verdad? O sus políticas, imagínense, hasta ahí está el chivo, ¿sí? Ustedes van a estar participando en las próximas elecciones, o si van a asesorar a alguien, solo vayan a ver ese plan y no tienen que fumarse ni inventarse el agua azucarada porque la política de Estado ya está. Lo único que hay que hacer es buscar esos caminos para poder ejecutarla bien. El alcance sirve de guía para la política general de gobierno de cada administración, por ejemplo, la actual que tenemos, ¿verdad? Y las metas pues contienen indicadores medibles en educación, salud, economía, medio ambiente y gobernanza. Por último, ¿qué importancia tiene? Garantiza la continuidad en la planificación nacional. Esto derivado que pues nunca lo hemos tenido, ¿verdad? Nunca ha existido una planificación nacional en nada, ¿sí? Ustedes van a ver cualquier cosa, no hay una planificación en ningún aspecto o en ningún sector. Integra la visión multicultural y plurinacional del país. Imagínense qué bien nos iría si lográramos como hacer esa integración. Lo veo bastante difícil por las cuestiones culturales, históricas que tenemos, ¿verdad? Hay grupos o ciertos pueblos que han sufrido mucho. Y ir curando eso de a pocos, pues, si se lograra un 100% nos permitiría como una integración completa y por lo tanto, pues, eso generaría que haya más desarrollo, ¿sí? Pasó en Alemania, pasó
en Inglaterra, ¿sí? Y en Estados Unidos no me atrevo a decir qué pasó, pero poco a poco, pues estos grupos que han sido oprimidos o que han sido víctimas durante mucho tiempo, pues poco a poco fueron como saliendo y limando esas asperezas, y ahí se han ido desarrollando poco a poco. Pero lo importante en Guatemala es que, aprovechando pues todos esos recursos culturales que tenemos, que se pudieran integrar, ¿verdad? Y en la diapositiva yo les voy dando ahí los ejemplos de por qué es importante cada uno, espero los vayan leyendo. El tercero es para cumplir compromisos internacionales de desarrollo, ¿sí? El plan está alineado con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el Plan Gatún. Porque ahora la Organización de las Naciones Unidas pues ya tiene un Plan 2045. Entonces, pues, cuando lleguemos a 2032, habría que como redefinir esa política de Estado hacia el nuevo Plan 2045, ¿verdad? Y esto permite que Guatemala articule sus políticas internas con los compromisos internacionales, logrando pues mayor coherencia y acceso a la cooperación internacional. O sea, si nosotros nos alineamos, ¿sí?, a lo que está o se establece en la comunidad internacional, pues nos va a beneficiar porque nos van a seguir apoyando, nos van a seguir financiando, ¿verdad? Y era aquello que yo les decía, o sea, al final realmente la comunidad internacional existe para el beneficio de todos los países, o al final solo es ese pequeño grupo de países que siempre han gobernado todo el mundo los que deciden qué va a pasar con todos los demás países pequeños. Permite medir avances, retrocesos en políticas públicas. Esto pues el Gatún incluye metas, indicadores cuantificables que sirven para evaluar el progreso. Ahí mismo pueden ir evaluando el desarrollo de cada uno de los presidentes o de las políticas de gobierno que van pasando, ¿verdad? Y al final, pues, como les digo, tendrían que cumplir con el plan y pues así identificar logros y debilidades en áreas claves como salud, educación, infraestructura y medio ambiente. ¿Qué pasa? Y esto va a ser un gran error y un gran fallo, porque si llegamos al 2032 y ningún gobierno pues se ajustó a esto, al final no vamos a tener una opción de medir o de cuantificar en qué fallamos o en qué se acertamos. Y al final pues solo vamos a continuar por ahí orbitando, ¿verdad? Y sin tener claro cuál es el rumbo, cuál es el destino del país. Bien, con eso terminamos. Feliz noche a todos. Nos vemos el viernes. Si gana Guate el jueves, no se vayan a poner muy alegres si ya vienen el viernes.